La Agencia Central de Inteligencia, CIA, ha sido una parte fundamental de la defensa de Estados Unidos contra enemigos tanto extranjeros como nacionales durante décadas. Sin embargo, a lo largo de los años ha atraído mucha crítica por sus métodos y motivos. Los documentos desclasificados solo han avivado esta crítica, revelando todo tipo de conductas poco éticas o ilegales escondidas en el armario de la CIA. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Muchos de los secretos desclasificados son más absurdos que escalofriantes. Tramas extravagantes y tecnologías absurdas como drones espías en forma de pájaros, siluros, libélulas y una gran cantidad de drones espías animales, si lo piensas, están entre las revelaciones más extrañas de los archivos desclasificados. Sin embargo, algunos de estos documentos revelan secretos mucho más horribles. Planes para asesinatos políticos, control mental, tortura e incluso la incitación a guerras internacionales muestran que la CIA ha estado involucrada en mucho más de lo que el público sospechaba. Hoy, examinamos algunos de los secretos más oscuros de la CIA que se expusieron gracias a documentos desclasificados. Si te gustan videos como este, no olvides darle me gusta y suscribirte para apoyarnos y mantenerte actualizado sobre futuros contenidos. La CIA tiene una reputación de larga data por estar involucrada en asesinatos y asesinatos selectivos de sus enemigos. A menudo, las consecuencias políticas de estos asesinatos son lo suficientemente controvertidas, pero también muestran la creatividad con la que la CIA buscaba formas horribles de matar a las personas. En 2007 se desclasificó una colección de documentos apodada Las Joyas de la Familia, compilados originalmente en la década de 1970. Estos documentos detallaban la participación de la CIA en numerosos complots de asesinato a lo largo de la Guerra Fría. Aunque algunos detalles habían salido a la luz en décadas anteriores, la desclasificación de 2007 finalmente ofreció una imagen completa de que el antiguo dictador de Cuba, Fidel Castro, pudo haber sido la persona más atacada por la CIA. Estos documentos revelaron cómo, a lo largo de los años, la CIA ideó innumerables tramas para matarlo de maneras cada vez más elaboradas. Un plan consistía en impregnar una caja de los cigarros favoritos de Castro con un potente veneno. Este plan se llevó a cabo, pero aunque los cigarros fueron entregados a un agente, no se sabe qué pasó con ellos. Esperemos que nadie más haya intentado fumarlo. En otro complot, la CIA contactó al jefe de la mafia de Chicago, Sam Giancana, quien tenía operaciones en Cuba. Giancana trabajó con la CIA y sugirió introducir pastillas venenosas en la comida de Castro. Pero después de varios intentos fallidos, el plan fue abandonado. Otros planes bizarros para matarlo con una jeringa oculta en un bolígrafo fueron abandonados debido al asesinato de JFK en 1963, y otro plan para esconder una bomba en una concha de mar se desestimó por ser impráctico. Otro objetivo de los asesinos de la CIA fue el primer ministro de la República Democrática del Congo, Patrice Lumumba. Se sospechaba que Lumumba tenía puntos de vista pro-comunistas, sospechas que se intensificaron cuando buscó ayuda soviética para lidiar con los rebeldes en 1960. Los documentos muestran que la CIA sugirió varios planes para matar a Lumumba, incluyendo envenenar su cepillo de dientes. Aunque ninguno de estos planes se implementó, las alegaciones de antiguos agentes de la CIA afirman que la CIA estuvo involucrada en su eventual deposición y ejecución por grupos rivales congoleños. Pero aún no se ha encontrado evidencia concreta de estas afirmaciones. Quizás el método de asesinato más bizarro pero horrible, sugerido por la CIA, fue un arma de rayos artificiales. Esta extraña arma se hipotetizó en un documento de la década de 1960 de un meteorólogo anónimo. El plan era usar cables largos y delgados suspendidos de un avión o un cohete que volaría hacia tormentas y conduciría la carga eléctrica a través de los cables hacia los objetivos de interés. Estos podrían ser personas, equipos o infraestructura. Los documentos mencionan la capacidad de los rayos para quemar agujeros en los tanques de combustible y dañar las hélices de los aviones, pero también indica que tal arma permitiría a la CIA asesinar objetivos sin dejar evidencia de su involucramiento. El absurdo plan nunca se implementó, al menos que sepamos, pero muestra hasta dónde llegó la CIA para encontrar nuevas formas de matar a las personas. MKUltra es uno de los proyectos más infames y aterradores de la CIA, que solo salieron a la luz años después de que ocurrieran los eventos.
En 1974, el periodista del New York Times Seymour Hersh publicó afirmaciones de que la CIA había estado realizando experimentos con drogas no consensuados en ciudadanos estadounidenses. Esto llevó al presidente Gerald Ford a lanzar una comisión para investigar estas afirmaciones. La Comisión Rockefeller, nombrada en honor a su presidente, el vicepresidente Nelson Rockefeller, y luego un comité del Senado, conocido como el Comité Church, descubrió montones de trapos sucios enterrados por la CIA. Pero lo peor de todo era MK Ultra. MK Ultra era el nombre en clave para la investigación de la CIA en técnicas de control mental que tuvo lugar durante las décadas de 1950 y 1960. Después de la Segunda Guerra Mundial, la CIA se convenció de que los soviéticos habían desarrollado un método de control mental. Con la Guerra Fría en marcha, la CIA insistió en que debían desarrollar su propio programa de control mental para igualar la supuesta versión soviética. Para ello, la CIA reclutó al químico Sidney Gottlieb para liderar un proyecto para desarrollar métodos de control mental. Gottlieb recibió enormes recursos y una supervisión mínima en su búsqueda para desarrollar estas técnicas. Uno de los recursos más abominables a los que Gottlieb tuvo acceso fueron ex-científicos nazis y japoneses. Como parte de la operación más amplia de Estados Unidos, Paperclip, que tenía como objetivo reclutar a científicos del eje para ayudar a América en la carrera armamentista de la Guerra Fría. Los nazis que habían participado en los campos de concentración, especialmente Dachau, donde se habían intentado experimentos de control mental en víctimas del Holocausto, se convirtieron en parte del proyecto. Los objetivos y el personal de MK Ultra eran lo suficientemente oscuros, pero sus métodos eran la parte más horrible. Gottlieb dividió el proceso de control mental en dos partes. La primera era romper el estado mental existente de los sujetos, y la segunda era implementar un nuevo estado mental para servir a los fines del proyecto. MK Ultra nunca avanzó mucho en la segunda parte, pero encontraron todo tipo de formas crueles para implementar la primera. Drogas, violencia física y tortura con electroshock jugaron un papel mientras Gottlieb y su equipo intentaban romper y rehacer la mente humana. LSD, metanfetamina, heroína y MDMA eran sustancias de particular interés para MK Ultra. El proyecto comenzó a realizar experimentos secretos en universidades, prisiones, hospitales y otras instituciones en Estados Unidos y el mundo. A los sujetos se les administraban estas drogas, a menudo sin su consentimiento o pleno conocimiento, para medir los efectos. Estos experimentos eran profundamente poco éticos, y los sujetos podían quedar dañados física o mentalmente por la experiencia. Gottlieb experimentó con prisioneros estadounidenses e incluso con agentes soviéticos capturados. Utilizaban prostitutas para atraer a hombres y poder drogarlos por la fuerza para medir los efectos de las sustancias. Muchos de los sometidos a estos experimentos sufrirían consecuencias que cambiarían su vida. James Whitey Bulger, un infame jefe de la mafia de Boston, reveló que había sido sujeto a experimentos con LSD sin su consentimiento por parte de la CIA durante la Guerra Fría. Bulger describió cómo sabía que estaba siendo experimentado, pero no podía hacer nada para detenerlo. Bulger continuaría con una vida de crimen en la mafia de Boston, por la cual eventualmente sería arrestado, acusado e imprisoned. Sin embargo, al enterarse de los experimentos de MK Ultra, algunos expertos e incluso jurados argumentaron que estos experimentos podrían explicar la posterior vida criminal de Bulger. Otra víctima de los experimentos de MK Ultra fue Theodore Kaczynski, entonces un prometedor estudiante de matemáticas en Harvard, pero que más tarde se conocería como el Unabomber, matando e hiriendo a docenas de personas en una serie de campañas de bombardeos en las décadas de los 70, 80 y 90. Muchos creen que los experimentos de MK Ultra jugaron un papel en la descentralización de Kaczynski hacia el extremismo violento. Un científico de la CIA llamado Frank Olson fue secretamente drogado con LSD por Gottlieb personalmente en una fiesta en 1953. Varios días después, se suicidó arrojándose por una ventana de su habitación de hotel en Nueva York. Familiares y colegas informaron que Olson había estado actuando de manera extraña desde la fiesta, y las circunstancias inusuales de su muerte han llevado a muchos a argumentar que fue asesinado para mantener en secreto MK Ultra. Otros argumentan que Olson tenía conocimiento de otros secretos de la CIA, y que esta había sido una prueba de MK Ultra para ver si podría ser usado para hacer que Olson confesara lo que sabía antes de ser eliminado. Puede que nunca sepamos la verdad, pero en 1976, la CIA llegó a un acuerdo de muerte indebida con la familia de Olson, reconociendo que desempeñaron algún papel en su muerte. MK Ultra llegó a su fin a principios de la década de 1970. La falta de resultados y el cambio de liderazgo en la CIA significaron que el proyecto se desvaneció.
Antes de irse, Gottlieb intentó destruir muchos de los registros relacionados con el proyecto, y de hecho logró destruir miles de registros. Solo fue gracias a otros registros esparcidos por los archivos de la CIA, que la Comisión Rockefeller y el Comité Church pudieron conocer los crímenes cometidos por el proyecto. Sin embargo, Gottlieb nunca enfrentó consecuencias por sus acciones, y hasta el día de hoy nadie involucrado con MKUltra ha sido responsabilizado por sus acciones. A raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la CIA desempeñó un papel clave en la guerra contra el terrorismo contra amenazas extremistas para Estados Unidos y sus aliados. La recopilación de inteligencia fue un aspecto esencial de este papel, pero hubo mucha preocupación sobre cómo la CIA llevó a cabo esta tarea. Un informe publicado en 2004 durante la administración de Bush y reeditado con menos redacciones durante la administración de Obama, detalló una larga lista de abusos hacia prisioneros en cautiverio de la CIA. La CIA empleó técnicas de tortura ilegales que denominó técnicas de interrogatorio mejoradas para obtener confesiones y pruebas, especialmente de prisioneros de Al-Qaeda. Si uno cree que estos métodos estaban justificados o no es una cuestión, pero no se puede negar que estos métodos eran horribles, y no es de extrañar que la CIA estuviera reacia a que se expusieran. El waterboarding, ahogamiento simulado, fue de lejos la revelación más comentada de este informe. El waterboarding implica restringir a un cautivo, cubrirle la boca con un trapo y luego verter agua sobre él. Esto hace que el cautivo sienta que se está ahogando. El waterboarding puede ser fatal, pero generalmente el objetivo es inducir terror y llevar a las personas a estar cerca de desmayarse por la falta de oxígeno antes de interrogarles más. El waterboarding es ampliamente considerado como una forma de tortura y por lo tanto ilegal. Se sabía que la CIA había usado esta técnica en varios prisioneros, lo que se convirtió en un tema de controversia nacional e internacional. Muchos condenaron la práctica como bárbara, mientras que otros afirmaron que estaba justificada dada la naturaleza de los prisioneros. A raíz del 11 de septiembre, en guerras en el Medio Oriente, ese argumento resonó con muchos. El waterboarding fue solo uno de los muchos métodos poco éticos utilizados por los agentes de la CIA. Los prisioneros fueron amenazados con armas de fuego y herramientas eléctricas, y se les dijo que estas herramientas se usarían en ellos a menos que dieran información. Este método se vio apoyado por ejecuciones simuladas de otros prisioneros. Alguien, generalmente otro agente de la CIA, se vestía como prisionero y se le cubría con una capucha. El prisionero real estaba en una habitación y luego oía un disparo afuera. Se le sacaba al exterior para ver al falso prisionero tendido en un falso charco de sangre, como si hubiera sido ejecutado, amenazando al prisionero real con el mismo destino si no cumplía. Otros métodos conocidos eran la privación del sueño y dejar a los prisioneros en habitaciones heladas para quebrar su resistencia mental. El informe también menciona técnicas de tortura psicológica, como amenazar con matar a los familiares de un prisionero, que fueron empleadas especialmente por agentes de la CIA que operaban en el Medio Oriente. En una ocasión, un interrogador de la CIA fue grabado diciendo a un prisionero: «Podemos traer a tu madre aquí». Otro advirtió a un prisionero que «vamos a matar a tus hijos». Estas revelaciones causaron una fuerte reacción tanto a nivel nacional como internacional. Barack Obama hizo de los informes un argumento central para su promesa de cerrar el centro de detención de Guantánamo, donde muchos de estos abusos habían tenido lugar, aunque nunca cumplió con el plan de cerrarlo. Al igual que con otros abusos expuestos de la CIA, nunca se ha responsabilizado legalmente a nadie por las acciones descritas en los documentos publicados, y es poco probable que alguien lo sea. En 1992, el Acta de Colección de Registros de Asesinato de John F. Kennedy permitió la desclasificación de miles de registros de la administración de JFK. Sin embargo, pasaron varios años antes de que la atención pública se centrara en una serie de documentos, entre estos que detallaban la Operación Northwoods. Este proyecto pronto se convertiría en uno de los planes más infames de la CIA. La Operación Northwoods era una propuesta multidisciplinaria que involucraba a la CIA y al Estado Mayor Conjunto, que se presentó al presidente Kennedy en 1962. Su objetivo era colocar a Estados Unidos en la aparente posición de sufrir agravios defendibles contra Cuba, que pudieran utilizarse como justificación para la guerra. La Cuba comunista de Castro era un punto de conflicto para Estados Unidos, que temía a una nación comunista tan cerca de sus fronteras. La Operación Northwoods pedía a los operativos de la CIA que lideraran la organización de ataques de bandera falsa contra ciudadanos estadounidenses y cubanos para incriminar al gobierno cubano y crear un pretexto para la guerra. Estos incluían bombardeos, asesinatos y sabotajes contra poblaciones civiles. Como parte de la propuesta, Estados Unidos hundiría barcos de refugiados cubanos que intentaran llegar a Florida y culparía a
a Castro. También sugirieron lanzar una campaña de ataques terroristas dirigidos a comunidades de refugiados cubanos en los EEUU. La base estadounidense en Guantánamo Bay era una área de particular interés. Los documentos de Northwoods contienen planes elaborados para organizar un ataque de bandera falsa en la base con alborotadores y saboteadores falsos para vender la ilusión. El momento culminante de esta falsa campaña sería la destrucción de un barco estadounidense en o cerca del puerto. El documento cita la destrucción del USS Maine, que llevó a Estados Unidos a la Guerra Hispanoamericana en 1889 como precedente. Alternativamente se podría volar un barco no tripulado cerca de las aguas cubanas. El plan proponía organizar una evacuación falsa de una tripulación inexistente con luchadores estadounidenses y publicar listas falsas de bajas en los periódicos para generar indignación pública. Los documentos también contenían una serie de sugerencias para organizar la destrucción de aviones para culpar a Cuba. Un plan era que la CIA registrara un avión civil y lo llenara con agentes que fingieran ser un grupo de estudiantes universitarios en unas vacaciones, o cualquier grupo de personas con un interés común para apoyar el alquiler de un vuelo no programado. Este avión despegaría de algún lugar en EEUU, pero luego desviaría a Florida. Allí sería reemplazado por un avión pilotado remotamente que volaría cerca del espacio aéreo cubano, emitiría una señal de emergencia y luego sería destruido remotamente. El plan era que las fuentes no estadounidenses escucharan primero la señal de emergencia, para que pareciera que Estados Unidos estaba tan sorprendido como cualquier otro, en lugar de que EEU anunciara la destrucción por sí mismo y suscitara sospechas. Alternativamente, el plan Northwoods sugería derribar un avión militar. El piloto luego sería instruido para simular una señal de socorro antes de aterrizar en una base secreta, mientras que la identidad y los números de identificación del avión podrían ser cambiados. Un submarino depositaría entonces los restos del avión en el área. Se lanzaría una investigación sobre el avión supuestamente desaparecido, solo para encontrar partes del avión flotando en la zona. El Estado Mayor Conjunto de la administración de JFK aprobó todo el plan. Fue JFK quien lo vetó. JFK incluso reemplazó al presidente del Estado Mayor Conjunto después de que se propusiera el plan, sugiriendo que estaba profundamente descontento con la idea. Los altos funcionarios militares y de inteligencia tomaron esto como una señal de que JFK se estaba volviendo blando con Cuba, y se abrió una brecha entre un JFK cada vez más conciliador y el liderazgo militar de línea dura. Por supuesto, esto se truncó con el asesinato de JFK en noviembre de 1960. Si la brecha de Kennedy con los funcionarios militares y de inteligencia tuvo algo que ver con ese día fatídico, sigue siendo una pregunta abierta. La CIA continúa operando, y quién sabe qué secreto podría revelarse en los próximos años.